Muy buenos días a todos, buenos días a todos los medios de comunicación, a través de ustedes, a cada uno de los vecinos que nos escuchan, a quienes podamos llegar en este reporte epidemiológico junto a la directora del hospital y a la jueza de faltas, quienes integran las dos mesas de trabajo, tanto sanitaria como de seguridad y control, y cada viernes poder hacer el reporte de el mapa epidemiológico de la situación de COVID y de algunas acciones o definiciones hacia adelante o análisis de estadísticas. Primeramente, para comenzar con las estadísticas, hoy la situación de General Dehesa reporta 118 casos activos, es un número relativamente más bajo de lo que veníamos teniendo en los últimos reportes. De los 118 casos activos tenemos 6 personas hospitalizadas y a su vez, en relación a esos 118 casos activos, 228 personas en seguimiento, o sea, en aislamiento. Siempre indico la cantidad dentro de las 228 que están relacionadas con pacientes de riesgo, más de 60 años, que en este caso son 18 personas, muy bajo, eso también es una tranquilidad. Y respecto de el otro dato interesante dentro del tablero, para terminar con la lectura, es cuando ustedes ven el contacto directo o indirecto. Hay 113 contactos directos, que son contactos estrechos. Siempre recomendamos achicar el círculo, reducir la posibilidad de ser contacto estrecho. ¿Cuándo uno es contacto estrecho? Cuando está por más de 15 minutos sin barbijo en un lugar sin ventilación. Según el gráfico, la mitad de estas personas que están en aislamiento, casi la mitad, son contactos estrechos. Seguramente son familias convivientes. Es imposible en un conviviente no ser contacto estrecho. Lo interesante es que sea solo el conviviente y no se transforme en contactos estrechos el resto. Esos son datos que pueden observar en el tablero, en la página web, y que nos permiten hacer distintas lecturas dentro de lo que es el mapa epidemiológico, ¿no? Acá podríamos ver la situación de General Dehesa hoy. Esto se va actualizando día a día, recuerden, a la mañana, entre las 8 y 10 de la mañana, tal vez 11, durante el transcurso de la mañana cargamos las altas, y luego de las 12, cuando se cierra el centro de hisopado, automáticamente cargamos los activos para tener un reporte final a eso de las 15, 16 horas. La curva epidemiológica tiene una tendencia a la baja, como venimos observando ya desde finales de mayo en adelante. Esto aún sigue siendo muy por encima de lo ideal. Estamos con muchos casos activos, más de 100 casos activos en una población de 16.000 habitantes. Es mucho, por ende, requiere que aún no nos relajemos ni por el contrario abandonemos las medidas que venimos desarrollando, sobre todo el cuidado personal, el uso del barbijo, en la distancia y reforzar el testeo. Ante síntomas, no acudir al lugar de trabajo, a la actividad habitual, llegarse al centro de testeo, llamar por teléfono al COE. Una vez que sabemos que somos negativos, retomamos las actividades. En la situación semanal de lo que es el plan de testeos, venimos realizando un promedio en estos últimos 7 días de 81 hisopados diarios. Sigue siendo alto, descendió un poquito, obviamente esto está relacionado proporcionalmente a la cantidad menor de casos positivos, y en el índice de positividad diaria continuamos un poquito por debajo de lo que pasábamos la semana pasada, 12,3%. Escenario ideal de ese índice de positividad diaria sería el 10%, estamos todavía por encima. Así que tenemos que continuar reforzando las acciones que venimos llevando adelante. Por último, en cuanto a los positivos, en la franja etaria preponderante en esta semana en particular es entre los 30 y 40 años. Si bien pueden observar en el gráfico que se predomina un índice de contagio mayor en los jóvenes, hablo de jóvenes hasta los 50 años, hay claramente una preponderancia de esa franja etaria entre los 30 y los 40. Esto es bastante variable, depende mucho de las composiciones familiares y demás, pero si uno hace un análisis de los últimos 2 meses, y en particular de este 2021, vemos claramente una preponderancia del adulto joven, joven y adulto joven, que tiene mayor circulación, mayor actividad,
diaria en la relación con los contagios positivos. En otro orden, que es el otro esquema de trabajo, que es la vacunación, a la fecha General Deza reporta 4.011 personas vacunadas. De esas 4.011 personas, 342 son personal docente, 241 personal de salud, 2.030 personas mayores de 60 años y 1.398 personas mayores o entre 18 y 59 años, que allí están pacientes de riesgos, dializados, pacientes con discapacidad y ya pacientes que no tienen comorbilidad, pero están en esa franja etaria y van viniendo. Estamos vacunando en la franja arriba de los 45 años, ¿estaremos? Menos también, arriba de 40 años. Así que eso es muy bueno, quiere decir que vamos descendiendo en la franja etaria de vacunación. Recuerden que hemos recibido 760 dosis que vamos a estar aplicando este fin de semana, viernes, sábado e incluso el domingo. Vamos a estar vacunando allí en el Zoom del Instituto Técnico. De esas 4.011 personas vacunadas, 958 personas ya tienen el esquema completo de las 2 dosis. Aquí profundizamos un poquito el análisis y es donde nos queríamos centrar hoy en esta conferencia, porque es la mayor preocupación que tenemos como gobierno municipal y que queríamos pedirles ayuda a los medios de comunicación en la difusión. Hoy tenemos un padrón aproximado de 10.505 personas a las que aspiramos o al menos serían pasibles de vacunar. Estas personas son todos los mayores de 18 años en adelante que tienen domicilio en General Deza. De una población de 16.100 habitantes, aproximadamente 10.505 estarían aptos para vacunarse. Recuerden que la vacuna es voluntaria, por ende nosotros lo que hacemos es acompañar una decisión que tiene que tomar cada uno de los vecinos, sabiendo que la vacuna reduce el índice de letalidad y hay más chances de pasar la enfermedad con menores síntomas, ¿no? De una manera no tan riesgosa. De esos 10.505, tenemos vacunados 4.011, es decir, un 38% del total. Este es un análisis que hicimos junto con la provincia y por eso queríamos centrarnos, porque esto surge a raíz de los datos del ciudadano digital de la provincia. Es muy interesante, después se lo vamos a compartir para poder profundizarlo. Nosotros tenemos 38% de personas en desavacunadas. Para lograr una inmunidad de rebaño, de lo que hablan los técnicos, estaríamos superando el 70%, es decir, que estamos recién por la mitad con primera dosis. Si hablamos de segunda dosis, solo tendríamos el 9,1%. Pero aquí aparece la preocupación mayor y es donde nos vamos a centrar, trabajar la semana próxima. De los restantes que aún no se han vacunado, existen 2.298 personas que ya están inscriptos y que le van a llegar seguramente la vacuna en los próximos días, 2.298 personas, o sea, un 21%. Dentro de ellas están los 760 que vamos a vacunar este fin de semana. Pero existen 3.671 personas en General Deza, estos datos al día de ayer, 3.671 personas que aún no se han inscrito, o sea, un 34,9%, casi un 35%. Y es mucho, entonces es mucho, digamos, es mucha población para no estar inscripta, porque además estaríamos logrando una inmunidad de rebaño al filo casi si logramos vacunar todas las personas que ya se inscribieron. De esas 3.671 personas logramos descender del número que teníamos mayores de 60 y solo quedaron 268 personas. Pero aún siguen siendo muchos porque el índice de fatalidad o de mortalidad, que estaba en los 73 años promedios de muerte, descendió pero muy poco, está en los 70 años en este 2021 para General Deza. Por ende tenemos que llegar a vacunar esas 268 personas como prioridad. Y por sobre todas las cosas tenemos que lograr persuadir y entender y comprender que la vacuna nos va a permitir no solo volver a nuestra vida natural, normal que teníamos, sino que también nos va a permitir garantizar la apertura económica de la que todos también bregamos, que son esos 3.671 personas.
Perdón que repita tanto esta parte, pero nos pareció muy interesante porque es un análisis que pudimos lograr hacer en conjunto con la provincia, con el Ministerio de Salud, a raíz de contemplar los datos que teníamos con los datos que tienen ellos en la inscripción y además porque tenemos el padrón de los 3.671 personas. ¿Qué vamos a hacer con ese padrón? En primer término, vamos a comenzar, que ya lo hicimos desde ayer, a un llamado telefónico individual en cada uno de los 3.671. Vamos a llegar a cada uno de ellos, en primer lugar telefónicamente, y luego si es necesario con una visita también domiciliaria, pero primero vamos a comenzar con un llamado telefónico para conocer las razones por las que no se ha inscrito. Y en segundo lugar, queríamos anunciarle, luego después le vamos a pedir la difusión, es que vamos a abrir desde el martes que viene el centro cívico en horario extendido, el centro cívico allí al lado de la policía, en horario extendido de 8 de la mañana a 17 horas de corrido, para que todo aquel que aún no se ha inscrito y no sabe cómo hacerlo, o tiene dudas, o se inscribió y quiere agregar alguna comorbilidad, lo pueda hacer llegándose, que allí las chicas del centro cívico lo van a atender desde el Ciudadano Digital y desde Desarrollo Social. Esto le pedimos que nos ayuden en el refuerzo de la comunicación, porque es muy importante, más allá de que desde prensa también vamos a trabajar en la difusión de la importancia de la colocación de la vacuna. Pero en resumen, tenemos un padrón a donde queremos llegar que todavía no está inscripto de casi el 35% de General Dehesa, con un promedio de edad de los no inscriptos de 38 años, que ese también es otro dato relevante. ¿Por qué? Porque es un promedio de edad muy joven. Y los datos de la provincia nos están demostrando que se ha duplicado la incidencia en porcentaje de muertes de un 12% del 2020 a un 26% en este 2021 de personas menores de 60 años en esta pandemia. Son muchos datos, por ahí después los podemos desglosar si necesitan, pero es muy importante que concentremos la atención y la difusión si nos acompañan en el esquema de vacunación. Le vamos a agradecer mucho y obviamente que estamos dispuestos, abiertos desde la municipalidad, desde el centro cívico, desde el COE, a acompañar en el esquema de vacunación, en la anotación, en lo que necesiten para poder llegar. Por último, comentarles en cuanto al stock que venimos teniendo, de que es una cifra que venimos siempre mostrando semana a semana, 5.843 en total, con un descenso de los test PCR, claramente por la utilización que está teniendo el centro de testeo, ante el protocolo de persona con síntomas y antígeno negativo, obligatoriamente PCR, y un número creciente de test antígenos, que eso también es una tranquilidad, que recuerden que durante todo este 2021 fue provisto por la provincia, el municipio no ha adquirido aún test de antígeno. Y por último, esto se lo voy a delegar a la directora del hospital para que profundice respecto de la campaña de donación de plasma, más allá de los tratamientos y de la atención domiciliaria. Buenos días. Como el 5 de junio tuvimos la primera toma de muestras para los donantes voluntarios de plasma. En esa instancia, 118 personas de General Dehesa recuperadas de COVID pudieron ir a donar, a dar esta muestra, que posteriormente fue analizada. Mañana tendremos en General Dehesa por primera vez, y luego de esta primera toma de muestras, la extracción directa de plasma de 5 personas. 5 personas parece un número bajo frente a tantos potenciales donantes, pero esto sucede porque esta toma de plasma, esta acción, es la plasmaféresis, por decirlo. Quiero ser clara y no quiero complicarles. Mañana se toman 5 muestras porque este proceso lleva más tiempo. Se preguntarán por qué no son más, porque va a ser en otra instancia. Desde el Centro de Plasmaféresis de la provincia van a llegarse a General Dehesa nuevamente a seguir tomando muestras. La importancia de esto y el valor es que ya tenemos 5 donantes de plasma con un valor alto de anticuerpos que serán utilizados después en pacientes con la enfermedad. ¿Algo más? Lo del ibuprofeno,
Bueno, el tratamiento de ibuprofeno se sigue dando a las personas de riesgo que están positivas de COVID y se continúan haciendo las visitas domiciliarias como un complemento de la atención médica que se realiza en el hospital diariamente con valoraciones de los COVID positivos, controles radiográficos y clínicos. Y bueno, seguimos por supuesto con los seguimientos desde el COE de cada uno de los pacientes. En general de esa, en líneas generales, es 70 años el promedio de edad de fallecimientos. Ha habido algunos pocos fallecimientos en gente más joven. Estamos en una instancia hoy, por la situación epidemiológica de la provincia, donde la tendencia es un aumento en la mortalidad de las personas COVID positivo, un aumento del 26% de personas jóvenes. La variación de las cepas y el nuevo comportamiento que tiene el virus, que es más agresivo, y porque estamos expuestos a toda esta mutación propia del virus, que lo hizo más agresivo y que dé complicaciones en gente más joven. Sí es una realidad de General Deza hoy que tenemos pacientes jóvenes, complicados, internados en centro de mayor complejidad, gente con una edad de 40 y un poco menos, e incluso tenemos una persona muy jovencita de 17 años internada en Villa María en una situación complicada. No obstante, no hemos tenido muertes en edades bajas, pero es de lo que se está hablando en esta instancia de la pandemia, es lo que está sucediendo. Es por lo que tenemos que seguir cuidándonos y seguir apostando a la vacuna como la única salida por lo pronto. Más allá de las terapéuticas que se van implementando, se van aplicando cosas nuevas que están todas en investigación. En concreto, la única salida es la inmunidad en rebaño. Bueno, de eso ya habló el señor intendente, pero por eso los invitamos a todos a vacunarse. En realidad nosotros lo que queremos conocer y tener tranquilidad de que quien no se haya inscrito no lo haya hecho por una cuestión de acceso a la tecnología, de no saber cómo hacerlo y demás. Si la decisión individual es no vacunarse, obviamente que en nuestro caso es una cuestión de secreto que va a quedar en los profesionales que van a trabajar en la temática, no ahondaremos en ese sentido, pero sí poder dar la tranquilidad de que todos aquellos que quisieron tener la vacuna la pudieron acceder en General Deza. Vacuna que no se registra es vacuna que no llega a nuestra ciudad. Entonces, en la medida en que esa persona no esté anotada, nunca nos va a llegar la vacuna si es que la quiere. Si no la quiere, no hay ningún problema, eso ya no es competencia desde el municipio. Hemos tenido varias instancias de esto porque en una primera etapa de la vacunación, desde inmunizaciones y el ministerio no nos permitían guardarlas. Ahora ya en esta última etapa, a partir del 18 de mayo, hemos podido guardar la dosis de todo aquel que quiere su vacuna y no la puede tomar ese día, que son los aislados, los positivos o por alguna otra cuestión que es muy poco, se presenta muy poco. En general la vacunación es muy ordenada, en general, por supuesto que es a lo que apuntamos, nuestro objetivo, que sea ordenada, que sea accesible, que la gente no tenga que estar horas esperando, más ahora con el frío. Por eso se organiza y se divide en etapas, por eso se llama a cada uno de los beneficiados, más allá de la notificación del CIDI, se lo llama. Todo aquel que no pueda acceder que quiera y no pueda, su vacuna es guardada, se guarda. Posterior a esto hay que organizarla en grupos, porque por ejemplo la vacuna AstraZeneca son 10 dosis por frasco, entonces no es tan simple después llamar a 10, hay que organizar, juntar las 10 personas y vacunarlo. Por ahí hay una demora por este motivo. De repente estás aislado, no te puedes vacunar hoy, pero el lunes sí. No siempre es posible el lunes hacerla la vacuna, pero hay listas, registros y hay toda una organización para que esto se lleve a cabo.
Y aquel que quiera rechazar su vacuna, la puede rechazar cuando, por suerte son pocos, la gente del COE llama, las personas que están a cargo de notificar a cada uno llama, y si hay una negativa, se da de baja a esa persona, y bueno, después se evalúa al final de la vacunación si queda alguna dosis o no, y se guarda. No hemos tenido pérdidas de vacuna, no debemos perder vacunas, es algo valiosísimo, no nos ha sucedido. Sí, hay mucha gente que llama al COE para preguntar esto, para sacarse la duda. Recibimos muchos mensajes también. La idea es darles respuesta a ellos, siempre entendiendo que es un derecho, la negativa, que la vacuna es voluntaria. Nosotros tenemos muy claro eso, pero queremos, dentro de nuestras posibilidades, acercar a la persona a este derecho. Si deciden que no, es no, se entiende. De todas maneras, todas estas cuestiones que salen por las redes y en las noticias respecto de las vacunas son duda frecuente, preguntan. Por supuesto que la vacunación hay un mínimo riesgo, como en toda vacuna históricamente, pero también se entiende que en una vacunación de miles y millones de personas hay otras situaciones que suceden de salud a las personas y que pueden vincularse a la vacuna y no serlo. Y muchas campañas también de desprestigio para con las vacunas. Sí está claro que algunas son más eficaces, que algunas tienen una mayor cobertura y que en general se apunta a evitar muerte, complicación y si pudiera ser contagio en buena hora. Todo eso está por verse. Seguramente de acá a fin de año o el año que viene tendremos un bien resumido y bien claro cómo nos ha ido con la vacunación acá y en el mundo. Pero bueno, estamos siempre disponibles para evacuar cada una de las dudas de las personas y comprendemos que es un derecho. Antes de profundizar respecto de las medidas con la doctora Elina Paz, quería aclarar respecto de una situación que lo hablamos antes y considero oportuno hacerlo sobre el número de fallecimientos. Recién hablábamos del promedio de edad que había descendido muy poquito, entre 73 y 70 años. Se nos está presentando una situación en donde el protocolo estipula que a los 10 días la persona tiene el alta por COVID. Y nosotros, en nuestro caso, seguimos un protocolo sanitario donde la persona tiene el alta, recién nos lo explicaba Natalia internamente, cuando tiene el alta, cuando está correctamente de salud. No es solo a los 10 días por sistema descender el número. Tal vez nosotros, hay personas de estos 118 que tenemos hace más de 10 días, pero para quedarnos tranquilos de que su salud está en perfecto estado, esa persona va a salir a la calle o va a estar liberada totalmente cuando el médico del COE considere. De la misma manera nos sucede con los certificados de defunción. En los últimos 2 fallecimientos nos ha pasado que son personas que hemos derivado como paciente COVID, pero que regresan con el certificado de defunción donde indican la causa de fallecimiento por alguna otra cuestión biológica, que puede ser neumonía, paro cardiorrespiratorio, pero que claramente no podemos asegurar, no soy médico ni mucho menos, no podemos asegurar que el origen haya sido el COVID, pero nosotros lo derivamos como paciente COVID. Quiero dejar en claro esto porque en el tablero nosotros lo hemos registrado. Entonces, cuando uno vaya a comparar los fallecimientos respecto de los números que tiene la provincia, seguramente va a tener menos datos, menos fallecimientos en la provincia sobre General Deza que los que nosotros tenemos en el tablero. Pero la realidad es que los números que nosotros queremos reflejar en nuestro tablero son las estadísticas locales que nos sirven para la toma de decisiones. No sirve de nada mentirnos, por el contrario, es ocultar una información y además porque el paciente que sabe que su familiar fue derivado por COVID también es un controlador de nuestros actos. Entonces, queremos ser lo más transparente y sincero posible en la oferta de información
que lo hemos centralizado a través del tablero. Y por eso también es el número que ustedes van viendo de fallecimiento y tal vez algunas diferencias que puedan existir sobre ese punto con la provincia, ¿no? Que lo quería aclarar. Respecto de las medidas, en el día de ayer, la doctora se ha reunido con la mesa de seguridad y control, los actores, las fuerzas propias municipales, Policía Federal y Policía de la Provincia de Córdoba, y en nuestro caso, las medidas provinciales, obviamente, van a ser acatadas, tal cual lo ha explicado ayer el ministro de Gobierno, con las adecuaciones propias que General Deza viene realizando en cada uno de los puntos. Y un tema puntual que se nos acerca el Día del Padre, sobre las reuniones que vayan a realizar, es muy importante que nosotros mismos nos cuidemos entre nosotros. Si van a llegar a saludar a su papá, si van a estar compartiendo un momento con sus padres al mediodía, en alguna otra oportunidad, que por favor le pedimos que lo hagan con los protocolos necesarios o que tengan la tranquilidad de que el círculo es el más chico, el de convivientes o el de cercanos convivientes que se ven normalmente todos los días, para que también se puedan ver el domingo. Es muy difícil pedirle a un hijo que no vea a su papá este día domingo. Es muy difícil. Por eso les pedimos que en la medida en que lo hagan con todos los cuidados para cuidar la salud de todas las personas que los rodean, porque son sus familiares, y no creo que nadie quiera ver a un familiar cercano, a alguien que quiere, lastimado o contagiado con COVID. Bueno, en relación a las medidas, creo que el gran cambio, digamos, y lo que va a trascender en el día a día del desenvolvimiento de la ciudad es que vuelven las clases presenciales. Ya todos lo habrán leído. Nosotros nos comunicamos también ya con algunos directores de las escuelas compartiendo esta alegría. Los que somos padres sabemos la necesidad de los niños y adolescentes, de la necesidad de volver a la escuela. Y también creo que la estrategia planteada desde el inicio era prioridad la salud y garantizar también las actividades económicas y la presencialidad en la escuela. Le hemos requerido a los directores, insistimos acá también, le pedimos a los padres que seamos cuidadosos con los protocolos, porque esto es lo que nos va a permitir que continúe la presencialidad en la escuela. Creo que esa es la gran noticia y lo que cambia, como les decía, el desenvolvimiento de la ciudad. Con respecto a la circulación, permisos, horarios. La circulación sigue vigente, la restricción de circulación entre las 20 horas y las 6 de la mañana del día siguiente. Nosotros continuamos con la misma estrategia planteada inicialmente en conjunto con Policía de la Provincia, con Policía Federal y con la Patrulla Rural. El control, digamos, en la zona urbana y el control que tiene que ver con el cumplimiento de medidas y protocolos en relación a los comercios, a las actividades habilitadas y a los gastronómicos y a los horarios, lo hace nuestro personal municipal. El control de circulación lo hace Policía de la Provincia. Sobre todo estos controles, ustedes saben, se hacen en la noche. El gran problema, creemos, se da en la nocturnidad y ese control lo hace Policía de la Provincia. Este fin de semana, y también saben que continúa la restricción de circulación interjurisdiccional y también tenemos conocimiento que va a haber controles realizados tanto por Policía de la Provincia como Policía Federal en la ruta. Estos controles los realizan ellos y bueno, la idea también es evitar un poco la circulación entre departamentos y entre distintas ciudades. Doctora, con respecto a las clases presenciales, ¿los protocolos que se van a ejercer son los mismos que estaban antes? Son los mismos protocolos, siguen con el esquema de burbujas. Una semana una burbuja y otra semana otra burbuja. Es el mismo esquema. Reiteramos en esto, tratemos de ser cuidadosos y concientizar a nuestros hijos. La verdad que también hace muchísimo frío. Ellos deben mantener esa circulación de aire. Bueno, tendremos que priorizar que nuestros hijos estén abrigados. Y bueno, tratar de cumplir el protocolo para que continúe la presencialidad en la escuela. Nosotros afortunadamente hay gran acatamiento por parte, ya dijimos, del comercio
y los gastronómicos en relación, digamos, a cómo es su desenvolvimiento. Realmente no me llegó un acta, fueron advertencias, porque el incumplimiento era por 10 minutos, sabemos que no cambia, que sea a las 19, a las 19:10, 19:15. Más allá de eso, nosotros continuamos con nuestra presencia durante todas las tardes y bueno, el trabajo continúa y afortunadamente seguimos con alto acatamiento por parte de los comerciantes y todos los que desarrollan su actividad dentro de la localidad. No, en relación a esas medidas, no. Y continuamos hasta las 19. Continuamos hasta las 19, sí. Muchas gracias.